Mario era un oficinista en una gran ciudad. Cada día subía al rascacielos de cristal donde trabajaba, siempre con la misma rutina. Vivía una vida monótona, llena de reuniones, correos electrónicos y largas horas en su escritorio. A veces miraba por la ventana y se preguntaba si algún día algo emocionante pasaría en su vida. Un día, mientras limpiaba un viejo cajón de su oficina, encontró unas gafas diferentes a cualquiera que había visto antes. Eran pequeñas y parecían antiguas, con un marco de metal y lentes oscuras. Mario sintió curiosidad y, aunque no sabía de dónde habían salido, decidió probárselas. Al principio todo se veía normal, pero después de unos segundos algo cambió. Con las gafas puestas, Mario comenzó a notar cosas extrañas. Al mirar a sus colegas veía una especie de aura a su alrededor, una luz que cambiaba de color y forma. Sin entender bien lo que sucedía, Mario miró a uno de sus compañeros y de repente supo algo increíble. Podía ver sus deseos más profundos, esos que guardaba en secreto. Sorprendido y algo confundido, Mario probó las gafas con más personas en la oficina. Al mirar a cada una, podía ver lo que realmente querían en la vida. Algunos deseaban ser ricos, otros querían viajar por el mundo, y otros simplemente deseaban encontrar el amor verdadero. Para Mario, era como si las gafas le dieran un poder especial, para ver más allá de las palabras y los gestos. Durante los primeros días, las gafas le parecieran divertidas e interesantes. Disfrutaba de conocer los sueños de sus colegas, y por primera vez en mucho tiempo, se sentía menos aburrido. Era emocionante ver lo que cada persona deseaba en su corazón, aunque nunca lo dijera en voz alta. Sin embargo, Mario no sabía que las gafas le revelarían mucho más que simples deseos. Pronto descubriría que algunos deseos podían ser oscuros, y que su poder para verlos lo llevaría a enfrentarse a algo que jamás imaginó. Al día siguiente, Mario llegó a la oficina con las gafas en el bolsillo. No podía dejar de pensar en lo que había visto el día anterior. La curiosidad lo empujaba a usarlas de nuevo, así que, cuando nadie lo miraba, se las puso. Ahora, cada colega era como un libro abierto para él, y sus deseos ocultos parecían flotar en el aire. Miró a su compañera Clara, quien siempre parecía tan tranquila y amable. Con las gafas, descubrió que en su corazón deseaba renunciar a su trabajo y dedicarse a la pintura, algo que nadie imaginaba. Mario sintió simpatía por ella. Comprendió que muchas personas llevaban sueños escondidos detrás de sus sonrisas y rutinas diarias. Luego miró a Javier, su jefe. Para Mario, Javier siempre había sido un hombre serio y exigente. Pero al observarlo a través de las gafas, vio que Javier deseaba un cambio radical en su vida. Soñaba con dejarlo todo y vivir en una cabaña en el campo, lejos del estrés y las preocupaciones. Mario quedó sorprendido, pues nunca pensó que su jefe tuviera esos pensamientos. Sin embargo, no todos los deseos eran tan tranquilos o soñadores. Cuando miró a su compañero Luis, notó algo oscuro en su deseo. Luis soñaba con tener poder sobre los demás, con ser temido y respetado. Mario sintió un escalofrío al ver esa ambición en su colega, alguien que siempre había sido amable con él. Las gafas empezaban a mostrarle un lado desconocido de las personas. A medida que continuaba usando las gafas, Mario comenzó a sentir que esos deseos ocultos pesaban sobre él. Sabía cosas que nunca habría imaginado y que quizás preferiría no saber. A veces, al ver deseos oscuros o tristes, se preguntaba si realmente era bueno conocer los pensamientos más profundos de las personas. Mario comenzó a cuestionarse si debía seguir usando las gafas, pero la tentación de descubrir más siempre era más fuerte.
Lo que no sabía era que entre todos esos deseos pronto encontraría uno que lo haría temer por su propia seguridad. Mario continuó usando las gafas en la oficina, observando los deseos y secretos de sus colegas. Cada vez que miraba a alguien descubría algo nuevo, y eso lo hacía sentirse poderoso, aunque también un poco culpable. Sabía que no debía meterse en los pensamientos de los demás, pero la curiosidad lo dominaba. Un día, se encontró con su amiga Marta en el ascensor. Marta era una persona muy alegre y siempre tenía una sonrisa para todos. Mario decidió mirar a través de las gafas, esperando ver un deseo feliz o divertido. Sin embargo, lo que encontró lo dejó sorprendido. Marta deseaba renunciar y dejar la ciudad. Estaba cansada de su vida en la oficina y se sentía atrapada en la rutina. Mario nunca la habría imaginado, pues ella siempre parecía feliz. Más tarde, Mario miró a su colega Andrés, con quien almorzaba a menudo. A través de las gafas descubrió que Andrés guardaba un secreto de dolor. Deseaba poder olvidar una relación del pasado que lo había dejado muy triste. Mario se sintió mal al saberlo, pues ahora comprendía que Andrés ocultaba su tristeza bajo una sonrisa. La vida de sus colegas estaba llena de secretos y emociones que él no había visto antes. Cuanto más usaba las gafas, más comenzaba a sentir que conocía demasiado de la vida de los demás. Los secretos que había descubierto pesaban en su mente, y Mario ya no veía a sus colegas de la misma manera. Cada deseo, cada sueño y cada tristeza cambiaban su percepción de ellos. Ahora entendía que cada persona llevaba una historia escondida, y eso lo hacía sentirse aislado, como si supiera demasiado. Por primera vez, Mario comenzó a sentirse solo. Aunque estaba rodeado de personas, los secretos que conocía los separaban de sus compañeros. No podía compartir lo que había descubierto, ni preguntarles nada sobre sus deseos, porque temía que sospecharan de él. Se dio cuenta de que conocer los secretos de los demás tenía un precio: la soledad. Pero la curiosidad no lo dejaba tranquilo. A pesar de sentirse cada vez más inquieto, Mario seguía usando las gafas, sin saber que pronto descubriría un secreto que cambiaría su vida y que lo llenaría de temor. Con el tiempo, Mario se acostumbró a ver los deseos ocultos de sus colegas, pero algunos empezaron a inquietarlo. Los deseos oscuros parecían aparecer con más frecuencia, y cada vez eran más perturbadores. Mario se dio cuenta de que las personas no solo soñaban con cosas buenas o aventuras. También había pensamientos negativos y deseos de venganza que nunca habría imaginado. Un día, Mario miró a su compañero Daniel, un hombre tranquilo y amable. Sin embargo, a través de las gafas, vio que Daniel deseaba que algo malo le ocurriera a otro compañero de trabajo. Mario no podía entender cómo alguien tan simpático podía tener esos pensamientos. Esto lo hizo dudar de la verdadera naturaleza de las personas a su alrededor. A partir de este momento, Mario empezó a evitar a algunos colegas. Le asustaba la idea de estar cerca de personas con deseos tan oscuros. Lo peor era que cada vez que usaba las gafas, sentía que se alejaba más de los demás y que nadie era quien aparentaba ser. Ahora no podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que parecían amables. Sin embargo, lo que más inquietaba a Mario era un deseo que había visto en su jefe, Javier. Con las gafas, descubrió que Javier deseaba hacer cambios radicales en la oficina y eliminar a algunas personas de su equipo. Mario temió por su propio trabajo y empezó a pensar en cómo podría protegerse. No sabía si debía confrontar a su jefe o mantenerse en silencio. Poco a poco, los deseos oscuros que veía comenzaron a afectar su vida fuera del trabajo.
Mario empezó a tener pesadillas y a sentirse cada vez más ansioso. Incluso cuando estaba en casa, no podía dejar de pensar en esos deseos ocultos y en lo que podrían significar. La idea de que alguien pudiera hacerle daño lo llenaba de miedo. Fue entonces cuando Mario decidió que debía investigar más sobre los deseos que veía y encontrar la verdad. No sabía a dónde lo llevarían las gafas, pero tenía claro que necesitaba respuestas. Lo que no imaginaba era que pronto descubriría un deseo que lo involucraría directamente y pondría su vida en peligro. Mario comenzó a sospechar que uno de los deseos oscuros que había visto podría ponerlo en peligro. Estaba nervioso, mirando a sus colegas con desconfianza y usando las gafas cada vez con más precaución. Sabía que estaba jugando con fuego, pero sentía que debía protegerse. Cada vez que miraba a alguien, temía descubrir algo aún más aterrador. Un día, mientras trabajaba en su escritorio, se le ocurrió mirar a través de las gafas al hombre que se sentaba cerca de él, Raúl. Raúl siempre había sido reservado y serio, alguien que no hablaba mucho, pero que parecía inofensivo. Sin embargo, cuando Mario lo observó a través de las gafas, descubrió algo que lo llenó de miedo. Raúl tenía un deseo que lo incluía a él directamente. Deseaba verlo fuera de la empresa, y no de una manera amistosa. Mario sintió un escalofrío al comprender que Raúl quería hacerle daño. No sabía la razón, pero el deseo de Raúl era tan oscuro que se sentía amenazado. Comenzó a recordar todas las veces que Raúl lo miraba en silencio, con una expresión fría y distante. ¿Por qué querría Raúl algo tan malo para él? Mario no podía entenderlo, pero la amenaza era clara. Durante los días siguientes, Mario trató de evitar a Raúl lo más posible. No quería darle una razón para actuar, así que se esforzaba por no llamar su atención. Sin embargo, la idea de que alguien en su oficina pudiera planear algo contra él le quitaba el sueño. Las gafas, que al principio le habían parecido divertidas, ahora se habían convertido en una carga pesada y peligrosa. Mario pensó en hablar con su jefe, Javier, pero recordó el deseo de Javier de hacer cambios en el equipo. Temía que si le contaba sobre Raúl, Javier pudiera despedirlo a él también. No tenía a nadie en quien confiar, y eso lo hacía sentirse atrapado. Por primera vez, deseó nunca haber encontrado esas gafas y haber seguido con su vida monótona. Sin embargo, algo dentro de Mario le impulsaba a actuar. Sabía que no podía ignorar la amenaza y que tenía que encontrar una manera de protegerse. Comenzó a pensar en un plan para descubrir más sobre los pensamientos de Raúl y entender por qué tenía ese deseo tan oscuro. Lo que Mario no sabía era que mientras él planeaba, Raúl también observaba cada uno de sus movimientos. Mario estaba en una encrucijada. Debía decidir si enfrentaría a Raúl o si intentaría escapar de la situación. La amenaza era real y la posibilidad de un conflicto estaba cada vez más cerca. Mario sabía que debía actuar rápido para evitar cualquier peligro. Las gafas le habían mostrado algo aterrador, y ahora no podía simplemente ignorarlo. Decidió que la mejor opción era dejar el trabajo y alejarse de la oficina y de sus colegas, especialmente de Raúl. Sin embargo, sabía que no podía irse sin una buena razón que no despertara sospechas. Primero, Mario preparó una carta de renuncia. En ella escribió que quería explorar nuevos caminos y que estaba agradecido por todo lo que había aprendido en la empresa. Sabía que si dejaba las cosas en buenos términos, sería más fácil irse sin problemas. Esa misma noche practicó lo que diría su jefe, Javier, y decidió que llevaría las gafas una última vez para asegurarse de que su plan era seguro.
A la mañana siguiente, llegó temprano a la oficina, más nervioso que nunca. Se puso las gafas y observó a Raúl desde su escritorio. Lo que vio confirmó sus sospechas. Raúl seguía deseando que Mario saliera de la empresa, pero parecía sorprendido al verlo tan tranquilo. Mario entendió que debía actuar con calma y evitar llamar la atención hasta el último momento. Mario se dirigió a la oficina de Javier con la carta de renuncia en la mano. Al ver a su jefe, decidió mirarlo por última vez con las gafas. Para su sorpresa, el deseo de Javier también había cambiado. Ahora, Javier deseaba mantener a Mario en el equipo, aunque sabía que no podría hacer nada si él decidía irse. Esto le dio a Mario un poco de alivio. Al menos, Javier no sospechaba nada. Después de entregar su carta de renuncia y hablar con su jefe, Mario volvió a su escritorio para recoger sus cosas. Mientras guardaba sus pertenencias, evitó mirar a sus colegas y trató de no pensar en los deseos oscuros que había visto. Sabía que dejar la oficina y alejarse de esas personas era la mejor decisión. Antes de salir, se quitó las gafas y las dejó en su cajón, donde las había encontrado. Finalmente, Mario salió del rascacielos de cristal y respiró profundamente. Sentía una mezcla de alivio y libertad. Sabía que había tomado una decisión difícil, pero necesaria para protegerse. Mientras caminaba por la ciudad, se prometió a sí mismo que viviría sin secretos y que nunca volvería a dejar que un objeto controlara su vida.